Hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús, paz, paz del Señor para todos ustedes. Valoro mucho la oportunidad que tenemos cada semana de encontrarnos y tener estos estudios que no tratan únicamente de aumentar nuestro conocimiento, sino principalmente de cambiar nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo hacemos para que nuestra vida sea transformada, porque es el propósito de la palabra. No solo que sepamos, que tengamos mayor entendimiento, sino sobre todo que seamos acercados a la verdad de Dios y que nuestro caminar sea cada vez más en una comunión cercana con el Señor. Bueno, vamos a ver en esta noche sobre Cristología. Y el tema que vamos a abordar tiene que ver con la singularidad de el mensaje de Cristo Jesús. Es ¿por qué Cristo es diferente a cualquier otro profeta, a cualquier líder de otra religión? ¿Por qué la Escritura habla de una revelación especial a través de Jesucristo? Voy a compartir la presentación y la presentación se llama No hay otro nombre. No hay otro nombre. Esta es una afirmación de un texto bíblico. En la predicación de Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es una declaración importante de analizar en este tiempo en donde lo que predomina son tendencias a un relativismo, a una idea de que todas las religiones buscan lo mismo, todas las religiones tienen la misma validez. Lo que puede hacer diferente a algún credo es únicamente como lo que se conoce en cada país, las tradiciones que predominan en cada cultura, lo que te toca según el lugar donde hayas nacido. La idea que muchos tienen es la de validar de la misma manera todas las expresiones religiosas, todas las confesiones de fe. Para muchos da lo mismo el Islam que el hinduismo, que cualquier forma de budismo, sintoísmo o cualquier religión de nuestros pueblos ancestrales en América Latina, como la religión de los mayas o de los incas o de los aymaras, cualquier otro grupo étnico. Para muchos en este tiempo resulta ser como algo de englobar y darle la misma relevancia a cada religión. Es cierto que todas las religiones tienen cierta validez, pero no pueden tener el mismo grado de aceptación, el mismo grado de revelación que lo que tiene la fe cristiana. ¿Por qué Cristo es distinto? Porque Cristo es diferente. Esta afirmación, no hay otro nombre, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, constituye un fundamento esencial de la ortodoxia del Nuevo Testamento. Ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Para algunos, esto es despectivo porque esto significa como que Dios desprecia o Dios rechaza a las personas de otras religiones en todo el mundo y que no hay como una compatibilidad perfecta entre un Dios de amor y un Dios que condena a los que rechazan o no han conocido a Jesucristo. Sin embargo, no hay ninguna inconsistencia entre que Dios conozca
lo que la parcialidad del conocimiento humano y el hecho de que muchas personas sean condenadas porque eh, diremos que Dios habrá de juzgar, y esto lo vemos en Romanos, a todas las personas según la revelación que han recibido, pero no pone en el mismo nivel, no pone en el mismo horizonte a Cristo junto con todos los demás credos de religiones de este mundo. Hay una diferencia muy significativa, muy clara, y vamos a tratar de aclararla. ¿Cuál es la postura que enseña el Nuevo Testamento sobre este particular? Bueno, veamos un argumento por qué el mensaje de Cristo es diferente, por qué esta forma de redención que Dios ha provisto a través de Jesús es distinto a todas las demás religiones. Y el Nuevo Testamento da esta valoración. Entre los aspectos que encontramos son los siguientes. Uno es el hecho de que en la enseñanza paulina, cuando le habla a las personas que vienen del gentilismo, que vienen del pueblo gentil, les dice que recuerden lo que fueron sus días antes de Cristo y no como algo de decir de que eran igualmente valiosos y que cambiaron solo por alguna moda. En realidad, Pablo lo que está diciéndoles es, ustedes en otro tiempo andaban sin esperanza, estaban en otro tiempo sin la confianza de salvación porque eran religiosos, pero su religión no es de que les revelaba toda la verdad y toda la voluntad de Dios. En la cita que tenemos aquí en nuestra diapositiva de Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y dice al final de ese texto, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alguien puede tener religión, alguien puede tener una práctica de un credo, alguien puede tener una liturgia en su religiosidad, pero no significa que por eso tiene a Dios, porque a Dios, al Dios verdadero, únicamente se le puede conocer por el medio que le revela. Alguien puede tener entonces una religiosidad, pero estar muy lejos del verdadero Dios. La humanidad, describe el texto de Romanos, se halla en una situación desoladora, porque esto es lo que dice en Efesios. Ustedes eran muy religiosos, pero se encontraban en realidad sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? En Romanos explica el apóstol acerca de en qué consiste esto o por qué está haciendo estas aseveraciones. Y lo explica de esta manera. Em, Uno, es el hecho de que la presencia y el poder de Dios son evidentes. Es cierto, Dios está en el universo. Dios está en el universo entero y su poder, su presencia se manifiesta en las obras de la creación y se muestra también en la conciencia humana, se muestra en las evidencias generales de que esto no pudo existir por sí mismo, sino que viene de una mente y de un poder extraordinario. Luego, este Dios, creador de todas las cosas que se revela en el universo, ha implantado una ley moral en todos los seres humanos. A todos los seres humanos nos ha dado una conciencia, no importa en qué cultura, en qué época histórica hayamos nacido, los seres humanos tenemos una ley moral que nos es dada como parte
del hecho de que todos los seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios. En el verso 15 del capítulo 2 de Romanos dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Todo ser humano tiene rasgos de lo divino en su conciencia moral, porque todo ser humano sabe cuestiones muy básicas, qué es bueno, qué es malo. Saben que es malo matar, saben que es bueno ser altruista, saben que es bueno ser justos, saben que es malo despreciar o ser injustos. Saben que es bueno eh, edificar, construir vida, relaciones, hacer lo, lo bello, pero es malo todo aquello que lleve a la destrucción del otro. La gente lo sabe. ¿Por qué? Porque en todos está implantado una conciencia moral. Ahora bien, Dios ofrece vida eterna a todos los que buscan el bien. Como todo ser humano tiene una conciencia moral, lo que es correcto, lo que no es correcto, entonces todo ser humano tiene un impulso a buscar lo que es bueno, lo que corresponde a la vida eterna, a lo que corresponde al Dios justo. Todo ser humano tiene esta disposición. Eh, Esto es lo que dice en 2:7. Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, ¿no? Todo ser humano tiene este impulso a buscar lo justo, lo bueno, lo correcto. Pero ¿qué pasa en la naturaleza humana? Que al mismo tiempo que tiene esta conciencia moral y este impulso de querer hacer aquello que corresponde con lo eterno, hay un impulso de reprimir lo que corresponde a lo verdadero y más bien optar por lo injusto, optar por el camino fácil, optar por aquello que es engañoso a final de cuentas y desprecia la ley moral. El problema del ser humano no es entonces la ignorancia absoluta de lo que es lo correcto. El problema es que sabiendo lo que es correcto, no busca hacer lo correcto. ¿Por qué una persona decide volverse criminal y optar por robar, vivir de lo que es propiedad de los demás? ¿Por qué decide a alguien manifestar su ira quitando la vida de otros o a veces por negocio destruir a otros? ¿Por qué le da la espalda a lo que está en su conciencia moral y opta por lo injusto? Deja de lado aquello que Dios le ha revelado en su conciencia, que es lo bueno. Y entonces, como una sentencia para el universo, para toda la humanidad, Pablo dice en Romanos 3, del 9 al 11, que por cuanto todo ser humano ha elegido lo injusto, toda la humanidad está bajo pecado. Y bajo pecado quiere decir bajo el dominio, bajo el poder del pecado. Esta, este impulso a hacer lo injusto, este impulso a no hacer lo que es bueno. Y entonces, por cuanto todos estamos atrapados en la universalidad del pecado, todos estamos bajo condenación. Toda la humanidad está bajo esta condenación porque la paga del pecado es la muerte. Pero existe una revelación de Dios. Existe un propósito de Dios de mostrarse generoso y de mostrarse eh, en una manera eficaz
eficaz para la humanidad, porque Dios no quiere que la humanidad perezca en el abandono, que perezca bajo el dominio del pecado, y Dios ha provisto un medio para que todos alcancemos la salvación. Y el medio que Dios provee es la manifestación a través de su Hijo Jesucristo. A través de Cristo se hace disponible para nosotros el perdón. A través de Cristo se hace para nosotros accesible la salvación. No es a través de ningún otro medio, ni de ningún ritual, ni de ninguna una actitud, una conducta en el que nosotros nos maltratemos, en el que nosotros nos flagelemos o nos golpeemos y a través de eso queramos alcanzar el favor de Dios. No es a través de hacernos heridas ni a través de una larga caminata o una visita a un lugar sagrado. Es a través de Cristo Jesús. Es tal la centralidad de que todo está en Cristo Jesús, al aceptarlo o rechazarlo, nosotros nos jugamos la bendición de Dios. Rechazar a Cristo es rechazar lo que Dios ha provisto. En últimos años, algunos cristianos, algunos miembros de nuestra iglesia se han hecho judeo-mesiánicos y luego terminaron haciéndose judíos. Al declararse judíos, renunciaron a Cristo como medio de salvación y dijeron que Cristo solo era un profeta, solo como un maestro, como un rabí. Rechazar el medio de Jesucristo como propicio para nuestra salvación es nosotros quedar expuestos a la condenación por el poder del pecado. Y está establecido que en algún momento, en el futuro o en el momento del final de nuestra vida, cuando nuestra oportunidad de decisiones se haya terminado, nosotros quedaremos expuestos para ser juzgados de parte de Dios, porque Dios juzgará a todos los hombres. Y recordemos entonces el punto clave. Hay un solo mediador, confiable, un solo mediador que Dios ha enviado, y este es Jesucristo mismo. En en la enseñanza de Juan, nosotros tenemos reafirmaciones de por qué Cristo es el único. El punto central es que no hay otro nombre, no hay otro nombre. Y esto significa lo que Juan señala por otros argumentos. Y él dice que no hay salvación fuera de Cristo. Juan 14:6 dice que Jesucristo declara sobre sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo no afirma, yo soy un camino. Yo soy un camino a Dios. Él lo dice, soy un camino. Y si alguien quiere otro camino, pues encuentre otro camino. O no puede llegar a una conclusión de que todas las religiones en realidad quieren lo mismo, porque hay expresiones religiosas que son construidas, fabricadas del de la propia mente humana y no son revelación. Es lo que Dios puso, la conciencia moral que Dios puso en nosotros, pero es el ser humano quien lo construye. En una manera irónica, el texto de Jeremías habla de cómo es que los seres humanos vamos, dice él, un hombre va al monte, corta un leño y luego lo talla y luego le dice ya, tú eres mi Dios. Pero Jeremías dice, esos dioses que se fabrica el ser humano ni siquiera se pueden parar por sí mismos. El propio que los edificó, que los construyó, tiene que ponerlo en pie. Esos dioses no oyen ni hablan.
pero el ser humano se lo construye. Las religiones son impulsos que hablan eh, o son intentos que hablan del impulso hacia la bondad que tiene el ser humano como parte de esta naturaleza que Dios nos dio a todos. Pero no significa que todas las expresiones religiosas tengan el mismo grado de revelación o el mismo grado de verdad. Jesucristo es el camino, y es la verdad, y es la vida. Y Juan también explica, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué fue rechazado Cristo en su tiempo? ¿Por qué no fue aceptado? Si Él era la demostración de la bondad de Dios, si Él era la manifestación del poder transformador de Dios, si en Él estaba tanta gloria, tantos actos maravillosos, ¿por qué los seres humanos no creyeron en Él? Alguien puede decir que porque no era creíble, porque no demostró el suficiente poder, porque no predicó lo suficientemente claro, pero la sentencia de Juan es porque los seres humanos optan por el ámbito de la oscuridad. Los seres humanos optan por las tinieblas. Si alguna vez han visto las películas, la serie de El Rey de los Anillos, Comunidad del Anillo y todas las demás, eh, el escritor de estas obras en la que se inspiraron las películas es cristiano. El escritor tenía una formación cristiana, aunque creció en África y tuvo toda una imaginación rica con las culturas africanas, pero su fundamento es el Evangelio. Y él explica muy bien a través de las metáforas de las películas cómo es que la humanidad prefiere vivir en lo oculto, en lo engañoso, porque le da su corazón a la avaricia desmedida del poder y con esa ambición desmedida del poder, ¿verdad? Que es lo que simboliza el anillo, la humanidad se pierde y tiene que vivir en la oscuridad. Y por este intento de dominio sobre los demás, se forman las guerras, hacen los asesinatos de uno sobre otro o es la ambición desmedida de no querer que los demás tengan las cosas buenas que tiene uno. Los hombres aman las tinieblas más que la luz. Y hay una sentencia, dice Juan, que los que aman las tinieblas ¿ah? Están condenados a muerte. Pero los que reciben la luz, es decir, los que reciben a Cristo, pasan de muerte a vida. Esta es una afirmación, una declaración en los evangelios. Y Juan dice en palabras de Jesús que el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. No es entonces algo optativo de si quieres creer en Cristo está bien. O si quieres creer en Mahoma, pues está bien. O quieres creer en Buda, está bien, lo que tú quieras creer. Juan no plantea estas alternativas de esta manera. Es muy tajante y es el que niegue al Hijo no tiene al Padre. Y tener al Hijo significa tener la vida. Y esto implica el lugar que tiene en la revelación de el plan de salvación de Dios, de que el Cordero es el único digno de abrir los sellos en esta visión del Apocalipsis, cuando Juan
está mirando la escena del que está sentado en el trono y se va a abrir el rollo de la historia y pareciera ser que no hay nadie digno de quitar estos sellos. Pero aquel cordero como inmolado fue considerado el único digno para abrir los sellos. Es el único que tiene lugar junto al Padre. Junto al Padre no está ningún otro profeta, no está ningún otro fundador de religión. Junto al Padre está solo Cristo, ni siquiera Moisés, ni Elías, no está nadie, nadie en el mismo nivel de poder y de gloria que el Padre, solo el Hijo que viene de él mismo. Y el que no es hallado en el libro de la vida es lanzado en el lago de fuego. Esto es el ciclo de revelación que Juan manifiesta, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis. ¿Cuál es la actitud de Jesús sobre sí mismo? Jesús dice, nadie conoce al Padre sino por medio del Hijo. A Dios podemos conocerlo parcialmente por la revelación que hay en el mundo, la revelación general que hay en la creación. Podemos conocerlo parcial, pero nunca será de manera plena, de manera perfecta, como se revela en el Hijo. En el juicio, cuando seamos confrontados, ustedes y yo responderemos si hemos creído o no en Jesucristo. Este será el punto clave. Claro, como hemos visto la semana pasada, creer en Jesús significa seguir, significa ir en sus pasos, significa no solo la adoración y la afirmación de que Él es el Señor, sino hacer el seguimiento de Jesucristo. Y hay constantes advertencias de condenación en labios de Jesús para quien rechace a Jesús como el enviado de Dios. El Nuevo Testamento enseña la universalidad del pecado, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y enseña, por otro lado, la singularidad, la unicidad del sacrificio expiatorio de Cristo. La salvación del poder del pecado solo puede ser a través de un acto sublime que es la muerte y resurrección de Cristo Jesús. No hay otro objeto, otra cosa, otro ritual que pueda tener el mismo poder, ni siquiera, explica Hebreos, el sistema ritual, los corderos, la muerte de los corderos, el derramamiento de su sangre, no tenía el poder de perdón absoluto. Perdonaba el pecado pasado, pero una vez que volvía a pecar, la persona tenía que volver a sacrificar y pecaba y tenía que volver a sacrificar, pero en Cristo Jesús, su sacrificio ha impactado de una vez y para siempre a quienes creen en Él. ¿Por qué Cristo es diferente? ¿Por qué Cristo es distinto? Bueno, así muy rápidamente, porque en Cristo Jesús nosotros hallamos la revelación de la supremacía en la creación y en la recreación. La creación es el mundo material, recreación es el mundo venidero, lo que habrá de venir de parte de Dios. En Jesús nosotros tenemos no a un buen hombre, no tenemos solo a alguien como Moisés o como Elías o como David o cualquier otro de los profetas. En Cristo Jesús nosotros tenemos al ser que es supremo sobre la creación. Él es preeminente, es decir, está encima, dominando, gobernando en la creación, pero también tiene supremacía en la recreación, en el tiempo futuro, en el reino venidero. El Hijo se destaca en Colosenses 1:15 como el primogénito de toda la creación. El término primogénito tiene dos acepciones. La idea como de el primer creado
lo primero que aparece en el tiempo, pero también significa aquel que tiene el predominio, la primacía. Jacob fue el segundo hijo en nacer, pero él recibió la primogenitura. Él fue declarado como el que tenía la heredad, tenía el legado de parte de su padre. Él estaba establecido en ese lugar. El hijo no es que pertenece a la creación, no pertenece a las cosas creadas. Él tiene el señorío sobre todas las cosas creadas. ¿Por qué? Porque todo fue creado por Él y para Él. En Cristo Jesús, ¿verdad? Se revela todo aquello que era invisible de Dios, ¿verdad? Todo aquello que era invisible de Dios. Ya les había comentado esta metáfora. Eh, Hagamos de cuenta que el ser humano y Dios están separados por una pared y al final de esa pared hay un hueco. Al final de la pared hay un hueco. Al final de ese hueco hay un espejo. A Dios no lo podemos ver directamente, pero lo vemos por medio del espejo. Ese espejo es Cristo Jesús. ¿Cómo sé cómo es Dios? ¿Cómo puedo saber cómo es Dios? Jesucristo dice en Juan, el que me ha visto al Padre. ¿Quieren saber cuál es el carácter santo de Dios? Ve a Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? Ve a la ternura de Cristo. ¿Quieres saber cómo Dios juzga al ser humano? Vea la justicia de Cristo. ¿Quieres saber cómo es el poder de Dios? Vea el poder de Cristo. Entonces, todo lo invisible de Dios, porque a Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Ahí están las citas. Este, el Hijo le ha dado a conocer. Entonces usted y yo conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Pablo, en la carta a los Colosenses, habla acerca de cómo es que Cristo es alguien que trasciende, está más allá del momento histórico en el que Él se reveló. Cristo no es solo un personaje del pasado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es una declaración de fe, pero esta declaración de fe está hecha en base a todo lo que Cristo constituye. En el texto de Colosenses, en el pasaje que del capítulo 1 y en particular en los versos del 15 al 18, hay 7 características de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado para Él. No solo Él es creador de todas las cosas, sino todo fue creado para Él. Esta creación no fue creada para nosotros. Esta creación fue creada para Él, para su gloria, para su grandeza. Y todos nosotros, todas las cosas creadas deben de darle gloria a Él. A veces nosotros pensamos que la revelación de la Biblia lo que cuenta es Dios para nosotros. La revelación de la Escritura más bien habla de todo para Dios, incluyendo a los seres humanos, porque no se trata de nosotros, sino de Él. También este texto de Colosenses dice que Él es antes de todas las cosas. Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, cuando todas las cosas comenzaron, el verbo ya estaba. Y en 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó forma humana y habitó entre nosotros.
Él es antes que todas las cosas, pero también por Él todas las cosas subsisten. Si Dios dejara de sostener a su mundo, si el Señor Jesucristo dejara de sostener el universo, todo se terminaría. Además, Él es la cabeza del cuerpo, hablando de la iglesia. Por lo tanto, su ámbito no pertenece únicamente como un señorío sobre el mundo creado, sino sobre el mundo espiritual. Él es la cabeza de todo. Él es Señor sobre todas las cosas. En los versos adelante o incluyendo el 18, va a decir de que Él es eh, sobre todo dominio, principado y potestad. Su poder es sobre todas las cosas. Bueno, más bien eso está en los versos 19 al 20. Su poder es sobre todo poder de esta creación. La preeminencia de Cristo, ¿verdad? Él es sobre todas las cosas. Él es soberano en la creación. Y su dominio está sobre tronos, dominios, principados y potestades. En el primer siglo, en la época de la iglesia primitiva, falsos maestros promovían adoración a los ángeles, así como en nuestro tiempo existen doctrinas que hablan de los ángeles, que hablan de como que se conoce a los ángeles, se saben dónde están, cómo son, y se puede invocar a los ángeles. Y hay oraciones a los ángeles. Pablo prohíbe esa adoración a los ángeles porque pertenecen a un ámbito sobrehumano, pero no son dioses independientes. Tienen una función en el universo de Dios. No son dioses por sí mismos. Ya en la época de la iglesia de Colosas había este credo. Se han encontrado registros de oraciones a los ángeles para que bendijeran a un viajero que iba a un viaje de negocios o bendijeran a un enfermo o ayudaran a alguien que tenía enemigos para que le protegiera de sus enemigos. Se han encontrado inscripciones en piedra de oraciones a ángeles. Pablo dice que esto no es algo ortodoxo y correcto de hacer en la fe cristiana. Solo Cristo Jesús tiene lugar sobre todas las cosas. Y Pablo dice, no, no se metan en esas cosas que en realidad no tienen el valor, no tienen la dimensión que algunas personas le quieren dar. Cristo está encima de todos los elementos de la creación. Los ángeles pertenecen a las criaturas, aun cuando sean sobrehumanas, celestiales, no pertenecen a lo divino, sino a la creación. Y entonces Cristo está encima de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, o sea, de los poderes rebeldes también. Y también se habla de que Cristo es preeminente sobre la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz, por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque Él no solamente está antes de todas las cosas, sino que Él vino a redimir a la humanidad y Él se convierte en Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia porque Él es quien la amalgama a todos los creyentes, Él es quien nos une y Él es la cabeza de la iglesia como la fuente de vida. Su señorío no es un poder arbitrario de que tenga días buenos o días malos. Su poder es un poder estable, un poder justo, un poder santo, y Él es quien sostiene a la iglesia, pero lo sostiene desde la acción sacrificial. La fe cristiana no es solo una enseñanza moral como es la enseñanza del budismo
la enseñanza de una vida pacífica, de no hacer el mal. Es bueno eso, pero no es la revelación plena de Dios, porque el ser humano no puede alcanzar de sí mismo hacer lo bueno solamente con el conocimiento, porque el pecado es un poder que controla el impulso humano y el ser humano hace la injusticia. Y solo quien se somete al señorío de Cristo puede ser transformado en una nueva persona. Y el señorío de Cristo sobre la iglesia se ejerce desde el lugar de la cruz, desde el sacrificio, porque Él en la cruz vence a los poderes, vence a todos los poderes del mundo. Cualquier observador de la época que viera morir a Cristo, si hubiese escuchado la afirmación de que Cristo es victorioso, se habría sorprendido y habría más bien tenido una expresión de incredulidad. Pero Cristo es el vencedor en la cruz. ¿Por qué? Porque aunque Jesús fue rechazado por la propia nación, fue traicionado, negado y abandonado por los propios discípulos y al final fue ejecutado por la autoridad del procurador romano, entregado por el mismo pueblo judío, y él quedó extendido en la cruz, privado de toda libertad de movimiento, atado impotente, parecía la derrota total. Pero eso es lo que parecía. Parecía la victoria del orgullo, de los prejuicios, de los celos, del odio, de la cobardía. Parecía la derrota del bien por el mal. Parecía que el mal salía ganador. Sin embargo, allí fue en donde Cristo, el bien, triunfó sobre el mal. Vencido allí, él mismo estaba venciendo. Estaba aplastado por el poder de Roma, pero él allí en la cruz aplastó a la serpiente de Génesis 3:15. Allí él era una víctima, pero era una víctima victoriosa. ¿Por qué? En la cruz triunfó sobre todos los poderes, dice Colosenses capítulo 2. Al final de Colosenses capítulo 2, Él en la cruz triunfó sobre todos los poderes. Afirma así en el verso, no, es el verso em, 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A los poderes les dijo, su poder no es eterno, no es para siempre, es en apariencia o es mientras Dios se los permite, pero no es un poder absoluto. Cristo en la cruz triunfa sobre la ley, sobre el pecado, sobre la misma muerte, sobre el diablo. Triunfa sobre todos los enemigos. Con la muerte, Cristo nos salvó del pecado y de la culpa. Nos salvó de todo aquello que controlaba, dominaba al ser humano, de todos los poderes que destruyen la condición humana, que oprimen la condición humana. Entonces, ¿por qué Cristo es diferente de cualquier otro profeta? ¿Por qué Cristo es diferente de cualquier otro predicador? Porque el Evangelio se basa en realidades históricas, en un hecho histórico, no en un mito, no en una imaginación. No se basa solo en una fantasía, se basa en una realidad. Y la realidad es, Dios se hizo humano. Este humano que encarnó a Dios murió en una cruz, juzgado por los sistemas humanos,
En esa cruz venció al pecado, porque el pecado solo debe condenar a los pecadores. Pero Cristo no fue pecador, venció a la ley, porque mostró que la ley no es justa. Y Cristo en esa cruz venció a la muerte, porque no quedó en esa cruz y no quedó en la tumba en la que fue depositado, puesto que el Sheol, el lugar de los muertos, no le pudo contener, dice el texto de Pedro, no le pudo contener y tuvo que soltar al que guardó por 3 días y 3 noches. Y fue Cristo quien venció a la muerte y venció al diablo, porque el diablo no pudo con él en las tentaciones, no lo ahuyentó, no lo espantó, no le hizo renunciar del sacrificio y el Señor venció sobre todos los poderes. Entonces, no hay nadie más como Él que sea la imagen del Dios invisible, quien hace el acto sacrificial de morir por la humanidad y de vencer a los poderes en la resurrección. Y entonces no hay ningún poder que sea mayor que el poder de Cristo Jesús. Ninguno. No hay nadie que haya vencido a la muerte como lo ha hecho Cristo Jesús. En Romanos 8, el 37 al 39 dice que no hay nada, ni presente, ni por venir, ni en lo alto, ni lo profundo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en Él nosotros tenemos la victoria. Esta es para nosotros la confianza, la certeza que nos mueve a seguir a Cristo Jesús. Cristo, dice Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14, que Él quitó como un acta de decretos. En México, antiguamente, cuando uno iba a la tienda, existía un modelo de hacer el comercio. Cada familia tenía su hoja en donde se anotaba lo que uno iba a pedir. Bueno, había familias que a veces estaban tan endeudadas que no podían pagar y el dueño de la tienda pues se las averiguaba cómo les iba a cobrar la cuenta. Uno iba allí y pedía que deme 1 kilo de azúcar, que deme unas papas, que deme aquello, que deme lo otro y me lo anota y se lo anota. Pero llegó un momento en el que las familias ya no tenían crédito. Bueno, en una forma metafórica, Colosenses dice que es que nosotros estábamos como con un acta, así con una hoja en donde estaban todas nuestras deudas. Este debe por tantas mentiras, este debe por tantas blasfemias, este debe por tantos malos pensamientos de lascivia, por avaricia, por mentiroso. Ahí están todos, ¿verdad? Todas las cuentas. Y ahora, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Verdad? Oh, pues me declaro en bancarrota. Pero ¿qué hace Cristo en la cruz? Dice que lo que hace es que borra todo lo que estaba en esa acta. Es como si rompiera de decir, ¿sabes qué? Yo sé que no vas a poder pagar. Rompe el acta y dice, ya, no debes nada. Este es el proceso del Evangelio. Esto es lo que ocurre en el Evangelio. Somos llamados, ¿verdad? Somos llamados a creer en Cristo Jesús para que el acta de todas las obligaciones que estaban en contra nuestra, pues sea borrada. Y esto es lo que ha ocurrido, es lo que ha venido en Cristo Jesús. Cristo derrota los poderes y se convierte en la victoria para nosotros. Ahora, un breve comentario. ¿Qué pasa con los que nunca han escuchado de Cristo? ¿Qué pasa con los que nunca han oído de Cristo?
Si Jesús es el único camino, ¿cuál es el destino de quienes nunca han oído hablar de Él? Bueno, hay esperanza para quienes nunca han escuchado, porque la Biblia dice que Dios ama a todas las personas y quiere que todos vayan a Él y encuentren vida eterna, y que hay un solo mediador. Esta es la promesa y la esperanza en Cristo Jesús. Pero Dios no es injusto. La medida de lo que Dios pide de nosotros es lo que se exige a través de Cristo. No puede ser algo contrario a lo que está revelado en Cristo. Puede ser, Pablo explica en Romanos, de que algunos hacen la voluntad de Cristo sin conocerlo. Y Dios no será injusto. Y Dios pedirá cuentas a cada uno según la revelación que haya recibido. Si nosotros ya se nos ha manifestado Cristo, tú haces una decisión, creerle o no creerle, aceptarlo o no aceptarlo. Pero es la decisión personal que cada uno toma. Y si alguien renuncia a Cristo y dice, yo mejor me quiero hacer del Islam, es una decisión que trasciende el tiempo. Y yo no creo que Dios diga, está bien lo que tú quieras, porque Dios nos llamará a cuentas. Te di a conocer la plenitud de mi revelación en Cristo y tú no la quisiste, dijiste que no. Entonces, Dios no es injusto porque dice C.S. Lewis que él cree en el infierno de fuego, ¿verdad? O él creyó en el infierno de fuego, dice, pero al infierno irán las personas que quieran ir, como diciendo, cada quien toma su decisión, pero para nosotros está la gran declaración. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Bueno, que sea para nosotros la afirmación de fe cada día y no dudemos en que esta revelación es plenamente confiable. Dios sea con ustedes. Gracias por su atención.